Bueno, ya, ok. Bienvenidos a una nueva edición de Chicharrón de Prensa. No tengo la menor idea de dónde tengo que mirar. ¿Dónde está la cuarta cámara? No, una, dos, atrás de ti. Ahí otra. Pues 1, 2, 3. 4. Ah, tienes razón. Sí. Te sientes violada acá, ¿eh? Ya con tanta... Por favor, no se dicen esas cosas. ¿Cómo se llama el programa? Muchísimas gracias a Juliano por venir después de tanto tiempo, después de tanto canje. Muchísimas gracias, Juan. No ha dejado de venir con María, pues tenía que venir con María. Nos dijo que el día que venía con María. Sí, ese audio que se va a filtrar. Bueno, nada, empezamos con el primer bloque en un segundo. La semana pasada fue el domingo. La semana pasada votó Colombia solamente el 37% y por 50.000 votos ganó el no. O sea, el acuerdo de paz de 4 años que había estado negociando en La Habana el gobierno colombiano del presidente Santos con las FARC no va a entrar en efecto, ¿no? ¿Por qué Santos puso a... O sea, ¿por qué pidió porque fuera referéndum? Cuando podía haberlo hecho de frente. Yo creo que por las críticas, porque en realidad es un tema tan sensible, es un tema que tiene que ver con una historia tan dura, de tanta sangre, de tanto dolor en Colombia, que sabía que si pasaba por alto esta consulta popular, iba a pasar la historia exactamente, como ese presidente que no respetó lo que dice la mayoría, que no tuvo un proceder democrático y se la jugó a que la respuesta fuese esta que ya conocemos, antes de que políticamente el daño pudiese ser peor. Bueno, sí. Es cierto, yo creo que él estuvo forzado, se sintió forzado a someter esto a un referéndum. Aunque días antes el profesor Ferrajoli, un gran constitucionalista italiano, estuvo en Colombia y dijo que él no estaba obligado legalmente a convocarlo y que además era muy discutible que un asunto vinculado a derechos, porque el acuerdo tiene que ver con derechos, debe someterse a un referéndum. Ahora, esto es una derrota dramática, a pesar de que el resultado es ajustado, porque estábamos acostumbrados a que en América Latina se derroten las guerras, pero que no se derrote la paz. Y entonces esto es una cosa complicada. Es cierto que en Guatemala el referéndum por los acuerdos de paz en los años 90 ahí también ganó el no, pero en el caso de Colombia era mucho más emblemático, por lo que decías, ¿no? 4 años de negociación y porque además había un encono contrario de fuerzas muy conservadoras. Entonces yo siento como una derrota dramática que tiene significados más allá de la elección misma, ¿no? O sea, yo incluso dificulto la posibilidad de que ahí pudiese haber ahora un arreglo, pero me quedo con eso, que es dramático, ¿no? ¿Y qué toca ahora? ¿Qué pasa ahora? O sea, tienes una sociedad partida, aunque el hecho de que 60 y pico % no haya ido a votar te deja la sensación de que, bueno, de repente no está tan partido, ¿no? Bueno, en la derrota también para Juan Manuel Santos, que antes de ser presidente, mucho antes, ya estaba muy metido en todo lo que tiene que ver con los estudios de cómo funcionaba la guerrilla, FARC, y cómo es que se podía negociar. Exactamente, en un momento dado. Le llegó ese momento como presidente de la República y esos son los resultados nefastos, sobre todo para él, ¿no? Y para toda la gente que ha venido trabajando para lograr este acuerdo que al final, pues, ya sabemos que no se concretó. La actitud de Uribe, ¿no? Ahí detrás de eso hay muchas cosas que se dicen. Una de ellas es que tiene muchos intereses económicos, ¿no? Es tanto así que, por ejemplo, que él es dueño de tierras, dijeron la vez pasada, creo que... Sí, ¿no? Pero, o sea, a ver... de los desplazados. A mí lo que más me llama la atención es esta oposición férrea a un acuerdo, que no de todas maneras, pero ganan la posición que él ha estado promoviendo y empujando, impulsando y todo lo demás, y de pronto sale y dice... necesitamos tiempo para pensar, para el tema de renegociar, y vamos a pedir la protección de la FARC, y vamos a pedir, o sea, un montón de cosas que ya de hecho estaban incorporadas en el acuerdo. Entonces, y más aún, se queda con la sensación de pensaban que no ganaban, entonces. Más aún cuando es un acuerdo que es muy similar, como dijo Farita la semana pasada, a algo que ya ellos habían transado con los paramilitares, ¿no? Con los grupos paramilitares. Figura muy parecida. Y el otro lado es el tema de Perú, ¿no? ¿Por qué nuestra derecha, ¿no? De pronto es más furibunda que los mismos colombianos cuando opinan sobre esto, ¿no? Ahora, mira, yo dificulto que pudiese haber un arreglo, quisiera equivocarme, pero el negocio de Uribe no es la paz, el negocio de Uribe es la guerra.
Y él mismo ha sido acusado, y su entorno más cercano, de relaciones con los paramilitares. Claramente. Ahora, da pena porque Santos no es lo que se llama en el Perú un caviar. Santos es un De ninguna liberal. manera, sí. Es un liberal, un hombre que militó en las filas de la vocación guerrerista de Uribe, se convirtió a una propuesta de paz, lo negoció, y esa derrota también, que es una derrota personal, también te plantea pues los límites de una propuesta liberal. Tanto así que en el Perú, acuerdo con lo que dices, daba la impresión de que para muchos sectores de la derecha en el Perú, lo que se estaba jugando en Colombia era casi una especie del castrochavismo, como decían, ¿no? Es decir, caramba, en un mes convirtieron al proyecto de paz casi en un proyecto chavista. No, pero acá ¿no? además se creó automáticamente un paralelo, ¿no? Diciendo, claro, lo que está sucediendo ahora mismo en Colombia es lo que podría pasar en el Perú si mañana se intenta llegar a un acuerdo de paz con Abimael Guzmán, con el NRTA. Y no tiene absolutamente nada que ver, o sea, no puedes mezclar, o sea, ni puedes ni siquiera comparar lo que representa y lo que representó la guerrilla colombiana con lo que es Sendero Luminoso y NRTA en el Perú, porque son dos cuestiones absolutamente diferentes. Una cosa, exacto, es incomparable. Entonces, no se trata tampoco de perdonar, de decir ya nos olvidamos de todo lo que sucedió. Es peor siempre vivir en una guerra que llegar a un acuerdo que puede que no deje contentas a ambas partes, pero que finalmente te lleva a encontrar algún punto de intersección donde estas dos facciones puedan encontrar eso, no que los una, porque no los va a unir nada ideológicamente, eso está clarísimo, pero sí al menos que pueda permitirles pasar la página, y que se pueda vivir en tranquilidad, dejar de morir. Ahora, exacto, que personas mueran. Es una derecha islamista, profundamente fundamentalista, pero islamista radical, profundamente fundamentalista, que anda buscando guerra en todas partes del mundo. No, es que sin la guerra no existe. Claro, un mes se traslada a Venezuela, otro mes se ha trasladado a Colombia, ¿no? Curiosamente, pronto se va a trasladar a Estados Unidos. una parte de estos sectores son aparentemente católicos, conservadores totalmente, ¿no? Y están a favor de la vida, están a favor de la paz, del amor. Cuando se produce en la misa son los primeros que dan Démonos la paz, fraternamente la paz, pero andan buscando guerra en todo el mundo. Pero es el doble discurso y la hipocresía, porque efectivamente son representantes de un grupo poderoso enorme y no necesariamente hippies, pues, o sea, no es que buscan la paz, el amor, porque de verdad tienen toda una visión de vida del mundo pacífica, transparente, enérgica, altruista, son tremendos interesados. Muy contentos ellos están con el triunfo del no. Había un tuit de Marta Meyer, no sé si lo llegaron a ver, que decía: no la leo. Usted ha salvado al continente, señor Uribe. Usted es el estadista de América Latina. Ahora, esa algarabía de estos sectores, yo lo reconozco, lo explico, porque la verdad es que hace 15 años no están ganando ninguna elección en el Perú, o sea, ninguna consulta popular. Sí, pues. Bueno, ahora han ganado fuera, ¿no? Claro, celebran por el resto. Claro, por eso es que comparan la situación tomando un referente ajeno, de acuerdo, porque se sienten en realidad. Cuando Colombia gana en el Mundial. Sí. Sí, pues. Bueno, mientras no le gane, esto es el domingo, ¿no? Pero Argentina a Perú, aunque yo tengo el corazón repartido, ¿no? Con el partido. Pero ya no vamos a hablar de fútbol ahora. El tema es que hay algo que Juan dice que me parece súper importante, ¿no? Ese tema de, y tú lo consultabas o preguntabas, Uribe tendría algo que ver con FARC, ¿qué tipo de nexo, vínculo habría allí? Yo creo que en política, como en el alto nivel empresarial en Colombia y en todas partes del mundo, una guerrilla, un movimiento terrorista, obviamente va a tener nexos importantes, porque allí estamos hablando de ventas de armas a nivel formal, digamos gubernamental, o por tráfico, estás hablando de droga, que se mueve muchísimo, y estás hablando también de coimas, extorsiones a los grandes empresarios, que hay un porcentaje se puede ir a la parte cochina de la política, que también hay en todas partes del mundo. Pero hay un punto principal que tiene ahí Uribe con el tema de la guerra, y es Uribe tiene negocios con gente que tiene tierras de los desplazados. Dentro de esta política de paz se iba a retomar esas tierras. Entonces hay un montón de cosas ahí que están en interés, ¿no? Pero revierte la repartija, digamos, claro, ¿no? Claro, sí. Ahí les malogras el negocio. Y la otra cosa, ¿no? Tú dices, bueno, a la derecha no gana hace 15 años nada en el Perú, entonces gana y se apropia y se adueña de la victoria de la derecha en Colombia. Pero llegar a decir Santos tiene que irse a su casa,
a ver, hay un punto. Santos ha estado negociando esta vaina 4 años y de pronto no tiene la confianza. Porque eso es lo que ha sido el plebiscito, ¿no? O sea, la gente que ha ido a votar ha dicho no te doy la confianza para que firmes esta vaina. Es posible desde la perspectiva de quienes dicen Santos tiene que irse a su casa, que efectivamente Santos esté deslegitimado para seguir negociando, para modificar este acuerdo. Legalmente no, o sea, no hay ninguna norma que le impida. No, pero políticamente, ¿no? No legalmente, claramente. Juliana lo ha hecho de la manera más democrática posible. No, o sea, totalmente. Es que yo sabes lo que pero creo. ya perdió. O sea, sí. voy a sentarme. O sea, yo cerré una cosa contigo, ¿ok? Cerramos una cosa, nos sentamos, nos dimos las manos, pusimos guayabera blanca y nos pusimos a chupar. Perfecto. Y de pronto en el día del plebiscito nos dijeron, no, eso que ustedes han firmado no funciona. Lo que pasa es que yo creo que esto es una cuestión estratégica. Yo tengo que venir y decirte, oye, anda preso, ve. No, porque es una cuestión estratégica. Luis, sabía perfectamente Juan Manuel Santos lo que iba a pasar esto socialmente, cómo iba a tomar el acuerdo, que él mismo lo pudo haber obligado y sacramentado sin preguntarle a nadie, porque es el presidente de Colombia. Lo hizo porque sabía, obviamente, hay mediciones de temperatura que ya iban manifestando un descontento popular que cada vez era más grande. Entonces dijo, si yo firmo esto sin consultar, me va a costar muchísimo terminar mi gobierno. Me va a costar también, obviamente, si el referéndum dice no, y yo tengo que seguir con mi labor como presidente, pero al menos la gente va a saber que se los consulté. ¿No quisieron? Perfecto. Es una salida mucho más inteligente, políticamente más inteligente, porque sabía cuál iba a ser el desenlace, era obvio. Ahora, también es cierto que, si bien es cierto, Santos no está tan legitimado como antes, pero esto no es un tema de péndulo, es decir, si la derrota de Santos implica necesariamente el empoderamiento político del otro lado, porque en América Latina los pueblos están acostumbrándose a decir no a quien esté en el poder, sea un hombre de derecha o de izquierda. En los últimos 2 años, el único partido, sea con candidato a la reelección o de su partido, que sea otro, que ha podido reelegirse es en República Dominicana. En todas las elecciones de los últimos meses han perdido los partidos de gobierno. Entonces, esta idea de que la derrota de Santos implica el empoderamiento definitivo en los próximos años de la propuesta conservadora, a mí me parece que es muy discutible. Yo creo que eso no será así. O sea, de alguna manera tú dices, no a la paz, digamos, de una manera, Sí. a la pacificación, no quiere decir un sí a... No, porque además yo creo que Colombia está entrando a un limbo, ¿no? ¿Cuánto demorará esta negociación? Ayer he visto que ha empezado, le deseo suerte, lo veo muy difícil, y así como es difícil hacer la paz, es cierto que volver a hacer la guerra para las FARC también es difícil. Es muy caro. Entonces ese limbo no sé cuánto durará. Ahora, ahí pierde Santos, pierde Uribe, pierde Colombia, pierden todos. Y podría ganar, podría ganar FARC, porque ante una respuesta de esta manera, con la mentalidad que tienen estas personas, claro está, de querer hacer cambios, modificaciones a nivel Estado, a través justamente de las armas, de la guerra, puede ser incluso mucho más agresiva la respuesta. O sea, encima que cedemos, encima que nos sentamos, encima que conversamos 4 años, nos dicen que no, ahora van a ver quiénes somos. Que no hay una salida política. Eso le daría en la yedma el gusto a Uribe, ¿no? Sabiendo que no creo que FARC esté pensando ahorita mismo en eso, Sabiendo que no hay una salida política, digamos. Sí, pero a nivel, por ejemplo, de lo que conversaron hace un rato, ¿no? Del asunto que tiene que ver con la institucionalidad, con las posturas de la izquierda, de la derecha, en Colombia, en Perú, en todo el mundo, me atrevería a decir, ni siquiera solo en esta parte del continente, es algo que ya prácticamente no existe. Acá, por ejemplo, ¿quién vota en Perú? Porque este es de izquierda, porque este es de derecha. Claro, sí, hay algunos que siguen una tendencia caviar, una tendencia de derecha. Algún líder de opinión pero también. A la hora de la hora, exacto, a la hora de la hora tú votas por el que te cae simpático, por el que te gusta, por el que te convence y el que te habla más bonito. Y esa es la verdad. Y la razón también por la cual los partidos políticos ahora todos están en plena reingeniería o en proceso porque saben que si no se mueren. Ahora, no es que el no, o sea, lo que le ha ganado a Santos y el acuerdo de paz, no es un sistema sólido, coherente, principista, porque cuando yo escucho a gente hablando aquí, o leo a gente hablando aquí, y Colombia, podría dar la impresión de que un sistema puro, no equilibrado, coherente, un Estado de Derecho, le está ganando a esta propuesta terrible de las FARC. No, lo que tenemos acá es un sistema putrefacto, con paramilitares, con casi 2/3 del Congreso, si uno suma, de gente que está vinculado a corrupción y al tráfico de drogas
en el Parlamento colombiano. O sea, acá también hay cosas serias, graves. No es que lo bueno le está ganando lo malo. Aquí había una propuesta de paz. Esa propuesta de paz ha sido bloqueada en las urnas por el pueblo, eso habría que reconocerlo. Pero no significa que ya este es un punto de llegada y empezamos algo nuevo. Esta es una cosa continua. El acuerdo de paz fracasado me parece que es el inicio, es un punto de inicio de cosas más complicadas que podrían venir a Colombia si es que no hay una voluntad política de sacar el acuerdo de paz del atolladero, y me da la impresión que no hay esa voluntad. Y a Uribe métanlo, que escóndanlo y mándenlo bien lejos para que no esté metiendo su cuchara, porque... Como les decía, a mí me da la impresión de que Uribe no tiene nada orgánico detrás, no tiene ninguna propuesta, porque yo creo que ellos también pensaban que no. Entonces ahí están como que armando sobre la marcha alguna cosa, y todo se parece mucho a lo que ya estaba. Pero como esta propuesta de libertad, de amnistía para los soldados rasos, claro, de la FARC. Pero eso está en el acuerdo de paz. Así es, sí. Entonces, pero por ejemplo, ¿cómo se aterriza esto? O sea, más allá del tema de la hinchada, porque gana la derecha, ¿no? Es cierto, de Perú. ¿Cómo se aterriza eso a nivel latinoamericano? O sea, ¿cómo se interpreta primero este 60 y pico % de gente que no fue a votar en lo que puede haber sido una de las votaciones más importantes de la historia de ese país en los últimos 50 años sin ningún problema? ¿Cómo refleja esto una situación o un momento que vive América Latina? Lo que pasa es que América Latina se ha empoderado a través de las masas, y lo vemos en todas partes, lo hemos visto en Argentina en las últimas elecciones, lo estamos viendo en Colombia, lo vemos en Perú con situaciones incluso mucho menores, como en la revocatoria a Susana Villarán. O sea, la gente ahora sale a la calle y le dice no, aquí, no a la Lipulpín, no estamos de acuerdo con esto. Ya está Johnny Lescano pidiendo referéndum para que la UIF pueda darle... El amigo Lescano. Exacto, el amigo de Lescano. Sí, pues. Pero a lo que voy es que la gente ya no se calla. O sea, esa percepción que se tenía del latino que baja la cabeza, el latino que prefiere siempre una dictadura, una mano dura que lo vaya guiando, ya no existe. Y creo que los políticos no han entendido que ha habido una evolución, a mi parecer, absolutamente favorable. Pero justamente por eso este ausentismo enorme en Colombia presenta una paradoja respecto a lo que usted está diciendo. O sea, ¿cómo se lee? Ahora, es Colombia más varias cosas. En un mes y medio hemos tenido dos cosas muy interesantes, ¿no?, para analizar. El no en Colombia y la caída de Dilma Rousseff. Entonces, los que creen que esto es el péndulo, la gente se aleja de la izquierda, dice la derecha, eso es una verdad muy relativa, porque mira, Latino Barómetro hace cada año una medición de la democracia, y en la última medición lo que saca es que por cuarto año consecutivo disminuye el apoyo a la democracia en América Latina, en 18 países encuestados, y digamos, el escepticismo se incrementa. Entonces, como dice Juliana, lo que nosotros tenemos es a la gente en la calle, muy empoderada, muy participativa, con mucha desconfianza frente a la política, y en algunos países más y en otros menos, ¿no? Hay una especie de un que se vayan todos, que tengo la impresión que las clases políticas de los países no están, digamos, encarando bien. En Chile se ha producido, mira, han hecho bien la tarea reformista, han hecho reforma de la Constitución, han hecho ley de partidos, ley de transparencia, aborto, despenalización del aborto, unión civil. Bachelet ha ofrecido cambiar la legislación sobre pensiones, reformas educativas, pero eso no mejora la aprobación de la clase política. Igual lo quieren votar. Porque yo creo que estamos frente a un momento en que la resistencia ciudadana en América Latina frente a los políticos, a la política de las instituciones, es mucho más generalizada y es menos politizada de lo que uno pueda pensar. O sea, es un poco lo que tú dices también, ¿no? O sea, si bien es cierto, la gente está harta de muchas cosas y no se queda callada, pero también un poco de desdén por lo oficial, ¿no? Por eso es que tienen tanto éxito ahora mismo los movimientos regionales, por eso es que un Gregorio Santos sacó un porcentaje como el que ya todos conocemos en la primera vuelta, porque claro, ya no me interesa que mi bisabuelo haya sido militante del APRA, que mi papá pepecista. O sea, yo quiero alguien que me represente, alguien que sienta cercano, alguien que pueda ser controlable. Yo creo que esta imagen del superpoderoso, del Batman, de la política, ya a la gente no solamente no le gusta, sino que le da miedo, porque los niveles de corrupción a los que se ha llegado, sobre todo aquí
aquí en el Perú, que es, digamos, de lo que nos resulta de hecho más fácil hablar porque lo hemos vivido o lo vivimos en carne propia, pues es algo que la gente ya no está dispuesta a tolerar. Tú no me vas a venir a decir cómo tiene que ser mi vida o si yo soy violada, si tengo que continuar con un embarazo. No, me levanto, me paro y siento que ese líder que sale de una región y que de pronto logra asociarse con una persona más y forman un pequeño movimiento o un frente, ahí está el éxito de la izquierda en estas últimas elecciones, es algo que me hace sentir que yo también de una u otra manera hago política, porque esta persona que me va a representar es muy cercana a mí. Pues es más representado. Entonces. De acuerdo. Yo creo que vamos también a... Cerrando eso, y eso lo vamos a ver más adelante, precisamente. Ahorita regresamos con el escándalo, bueno, el escándalo, no, el chongo del momento. Y hay que ver también el ministro. Antes de verlo del frontón, vamos a hablar primero lo de esto que está ahorita en todas partes, y es estamos atrasadísimos aparentemente para la implementación de todas estas cosas para los panamericanos, y se quieren bajar al ministro porque es el responsable, digamos, político de que no se haya hecho gran cosa, ¿no? Ante esto, la opinión pública creo que respalda mayoritariamente al ministro, o es la impresión que da, si uno se guía por básicamente la forma en la que se han expresado muchos líderes de opinión a través de sus propios respectivos espacios, ¿no? Augusto Arenas Rodríguez, Aldo Mariátegui, Rosa María Palacios, Patricia del Río, ¿qué es y todos respaldando de alguna manera la gestión del ministro. Yo creo que para la mayoría de gente queda claro que esto de los panamericanos es una excusa para bajarse el ministro y poder tener más a la mano alguna modificación importante que quizás le quite eficacia a la ley universitaria. Pero dicho esto, si esto fuese verdad y si esto fuese realmente un complot afrofujimontesinista para bajarse al ministro, para poder bajarse la ley o sus efectos, que da lo mismo para el caso, son 73 congresistas más 8. O sea, si ellos se ponen de acuerdo y se quieren bajar al ministro y quieren bajarse la ley, se baja la ley con el ministro ahí sentado. ¿Cuál sería acá el juego en realidad? Yo creo que el juego pasa por asustar y desestabilizar a Jaime Saavedra. No, claramente. O sea, pero más si yo me allá quiero de bajar lo la que ley, pueda me la bajo pasar. igual, o sea, no me interesa. Exacto, además te bajan la ley, esté Jaime Saavedra como ministro o esté Película Palotes. Claramente. Eso es lo de menos. Pero claro, es que el tema en realidad de Jaime Saavedra, obvio, lo dice todo el mundo, y es 1 más 1, 2. No le perdonan el hecho es una vendetta. Efectivamente, de que haya sido en su gestión, que él haya sido uno de los principales impulsores, con Daniel Mora, de la ley universitaria, que ha atacado los bolsillos de los 20 o 25 políticos, muchos de ellos todavía ahora en el Congreso, que tienen algún tipo de vínculo, de interés relacionado a universidades privadas, que obvio, claro, con este tema están perdiendo plata, tienen que preparar más a los maestros. Mora vino acá y nos contó pues la millonada es alucinante de conversé lo con que él era otra de vez. plata que han dejado de ganar. Sí, claro. Y eso no se lo van a perdonar. Y cómo ahora los hermanos de los que eran rectores o decanos de tal universidad tienen una curul igual. Ahí están en defensa de los intereses de la familia, pero es una vergüenza. Y el fallo del Tribunal Constitucional, o sea, libra de un pago de 70 millones de soles a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, a la UPN, creando un antecedente, una jurisprudencia, un precedente que lo que va a hacer es que mañana cualquier universidad toque la puerta y decir yo tampoco pago, pues. Claro. Y encima son universidades que generan plata en el extranjero y no pagan impuestos. El tema es que está clarísimo, ¿no? El tema es que es desvergonzado ya. Es que ya es roche, es que ya es rochoso ya. Pero yo no me explico, a ver, ¿cómo si es que se puede cambiar la ley universitaria, con el ministro, como dices tú, sentado ahí? No, se la llevan puesta. Entonces, ¿cómo es que no se cambia la universitaria y empieza este asunto respecto al tema de los panamericanos? A mí me parece que la discusión de la ley universitaria, la discusión universitaria del Perú no lo ha cerrado la ley. No, entonces, y esta norma, que ya tiene prácticamente 2 años, necesita ser discutida seriamente en el Congreso. Por ejemplo, yo más bien, si le tendría que hacer un cargo al ministro de Educación, es no haberse desde el inicio preocupado por el funcionamiento del SUNEDU. Digamos, en este momento, luego de 2 años, lo que él ha hecho en el ámbito educativo de la educación, digamos, primaria y secundaria, que es la ley de carrera magisterial, o sea, con esa eficiencia debió encarar el tema de la universitaria. Es decir, si tiene responsabilidad política en esto también, no por los panamericanos, pero yo creo además que debe hacerse, saber, tiene responsabilidad política. Ahora, de ahí
pasar, digamos, a una ofensiva para llegarse abajo al ministro, sí, pues es otra cosa, ¿no? Ahora, el lunes creo que va a la comisión, Congreso. Y luego Zavala. Yo, por ejemplo, creo que los panamericanos deberían realizarse. Hay una declaración de Chaput que ha dicho que no, los panamericanos son importantes. A mí me parece que eso es un error. Yo creo que eso no va, o sea, deberíamos tener panamericanos y sí deberíamos tener un plazo, por decir, si el Congreso dijese, bueno, durante 8 meses vamos a rediscutir la ley universitaria, ¿no? Y que por favor los parlamentarios que aquí, ¿no?, son accionistas de universidades en el Congreso, son hermanos de dueños de universidades, etcétera, ¿no?, que haga una declaración de conflicto de intereses y que no intervengan en el debate. Obvio. Y no intervengan pero van en a la estar el acción. portero, el guachimán y no sé qué más nomás. No, Están todos metidos. Sé que hay 6 o 7 congresistas, hay un montón. 2 que han sido rectores de universidad, está Y el de Alas primo, el Probales, amigo, el marido. ya. Un montón. Entonces esos 6 o 7 no deberían Sí. entrar al debate, pero sí necesitamos, porque una discusión de ley Sí, universitaria, sí, pero la ley ¿no?, universitaria tal cual está, evidentemente tiene un montón de deficiencias, partiendo por la SUNEDU, o sea, crean una entidad fiscalizadora y no fiscaliza nada, Claro. porque si realmente estuviese cumpliendo su función a carta cabal, no habríamos Tenemos visto que- lo que ha sucedido en San Marcos, en la Villarreal, donde tienen que entrar a fungir de mediadores, porque eso está dentro de las facultades que la ley le da a la SUNEDU, y no lo hacen porque están muy concentrados en ver el tema del cumplimiento de que no se pueda construir una universidad o funcionar en un garaje. ¿Qué es mejor? ¿Que funcione la universidad en un garaje un mes más o que se maten los chicos porque no pueden estudiar y pierdan clases además hay cosas, en la Villarreal? Es ridículo. Además hay cosas en la ley que hay que discutirlas, como por ejemplo, ¿cómo es posible que una persona después de los 70 años, habiéndose incrementado tanto el nivel de vida hoy día en el Perú y en América Latina, Ya no puede sí puede ser profesor universitario, pero no puede ser autoridad? Claro, ya no puede ser o sea, es autoridad. bueno para enseñar, pero no para decidir. Sobre eso el tribunal ha emitido una opinión. Ahora, pero también es cierto que hay partidos que no saben cómo hacer oposición. Es decir, PPK Patean el tiene tablero. 62%. Hemos tenido una encuesta o encuestas que decían del 80% para arriba que hay que darle facultades delegadas. Y entonces lo que también tenemos son ejercicios de oposición quirúrgica. Oye, no puedo ponerme en esto, entonces tengo que encontrar, me pongo en esto. Y también me pongo en esto. Y estoy en la búsqueda de pequeños espacios, Sí. que esto denomino oposición quirúrgica, porque en realidad le cuesta en el sistema político a un partido decir, me opongo en su conjunto a todo esto que dice el gobierno, ¿no? Sí, y aquí el tema, regresando a Jaime Saavedra, es que claro, Jaime Saavedra representa la ley universitaria, él es la ley universitaria, entonces hasta por una cuestión Él de es el culpable. forma más que de fondo, el no tenerlo ya te permite dar pasos agigantados, en el caso de la oposición, de los que se quieren traer abajo la ley. Si sigue, va a buscar defender su Pero quizás ley. que hay un riesgo ahí que se retroceda, ¿por qué? No, obvio, o sea, para ver realmente los resultados de Saavedra, que yo creo que está haciendo un buen trabajo, teniendo que asumir su responsabilidad política por lo que está pasando con la universitaria y también por lo de los panamericanos, claro que sí, está haciendo bien las cosas. ponga O sea, Mora. de aquí a 10 años vamos a ver, sí, a mí Mora me parece genial, pero Es un debe sector abandonado Debe durante estar pensándolo décadas. bien ahora Saavedra, porque si no, si Saavedra terminaba el gobierno anterior y no se, Claro, sí, iba a su tranquilo. casa. se iba a su casa y iba a otra responsabilidad, la estaba pasando bien. O sea, supongo Sí. que debe estar en este momento diciendo en qué momento acepté sí, no continuar pero no siendo lo va a ministro. abandonar, porque además él sabe que todas las reformas que se quieren hacer, cambios en el sector educativo, en un país que tiene la educación tan abandonada, requiere de un trabajo a largo plazo, ni siquiera mediano. O sea, pensar el tema de que es una varita mágica, el señor ya ha estado 3 años y Obvio. no hemos visto los resultados. Oye, francamente, lo has No, dejado tirado 30 años. Obvio, o sea, no, sí, pero el tema de los panamericanos también él tiene que asumir la responsabilidad, No, eso porque es- eso no, sí. ni siquiera debería depender, es cierto, ¿no? Y ahí yo podría... ¿Por qué depende tanto de...? Yo en ese caso... todo, no sé, todo, Depende todo del toda la vena deportiva del Ya. Ministerio de Educación. depende del Ya, Ministerio de pero Educación. ¿qué cosa ha pasado con él específicamente que él sea tan culpable de que esto no se vaya a Que hacer? hace 3 años hace 2 años que ganamos 2 los años. panamericanos. Ya. Y no se ha hecho nada, no se ha puesto ni siquiera una piedra. Ya, No, pero eso lo tiene también la municipalidad, algo que... Ya, y la municipalidad No, la tampoco ha municipalidad, liberado, tampoco claro. ha saneado los... Yo los Lo también que creo pasa que es hay que una vaina no, compartida. y de la o sea, municipalidad y también del Ministerio Interior de la Hay Policía, una- porque no ha claro, habido una ahora- sola reunión para ver cómo es que se ¿por va qué a coordinar ahora, ahí todo. justo está el punto. O sea, Quizás ¿por qué el todos le error hacen cargamontón a Saavedra? Porque los panamericanos dependen del Ministerio de Educación. Ok, directamente. Entonces Ahora, lo que está quizás hay un proponiendo, por error, ejemplo, ¿no? Bugatás, es que se pueda crear un Ministerio del Deporte que sea a cargo de esto, pero ya estamos tarde, no, pues. Es un ministerio, yo no... O sea, No, pues, a Bugatás creo que Ahora, es el ministro del quizás Deporte. hay un error, porque en realidad el Ministerio de Educación no es necesariamente un ministerio gastador, ¿no? Y ahí he escuchado una propuesta de que hay que más bien sacar eso, pasarlos a la PCM para que se pueda gastar bien. En realidad el
el ministerio que ha gastado más en el Perú es el viejo Ministerio de Obras Públicas, ahora transformado en Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y si uno mira los últimos años las ejecuciones de los ministerios, el Ministerio de Educación no necesariamente es un ministerio gastador. Y sabiendo eso, encima le entregas no sé cuántos millones son. 2.300 millones. 2.300 millones, yo creo que ahí hubo un error básicamente del gobierno anterior, ¿no? Bueno, eso debe resolverse ya, porque yo sí quiero tener Panamericanos. Pero es el doble del presupuesto. Ya, pero ¿cómo que vamos a tiene tener los Panamericanos? Yo sí soy bien bien, no sé si fatalista, negativa, pesimista, no es fatalista, pero yo digo, señora. pero digo, para tener unos Panamericanos mediocres y de arroche, o sea, eso es lo que a mí me o sea, preocupa yo más. digo, la Vía Olímpica Vía El Salvador, escúcheme, no sé lo que es. O sea, es una obra realmente majestuosa. En el papel, además, tiene unos departamentos, bungalows 2.500 que luego van a ser revendidos y que van a generar supuestamente ingresos. El Ministerio de Vivienda se va a meter. Ese es el proyecto, ¿ok? Vivienda de interés social, se supone que. De acuerdo, ya, ok, pero ¿qué va a pasar con los ambulantes que operan en las zonas aledañas? ¿Qué va a pasar con las pistas que todavía ni siquiera algunas están asfaltadas? Al costado o en el mismo terreno donde va a funcionar la vía, todavía hay una chanchería. O sea, no se trata de decir, ya, Eso no es aquí de está. Fujimori, ¿no? No. Ya, pero digamos, mira, si nosotros, que somos un país de renta media, que aspira a ser un país del primer mundo y que además quiere entrar a la OCDE, si no puede hacer unos Juegos Panamericanos, hay que saber el kiosco, ¿no es cierto? No tanto, yo no creo, yo más bien. Yo no lo veo tan grave. A mí me parece más grave que Perú no llegue al mundial, pero la verdad. me o sea. refiero. A mí es más grave que hagamos. Que tampoco. A mí me parece mucho más grave que lo hagamos que- una vergüenza y que de. no depende de saber. Me refiero frente, es mi respuesta frente a aquellos que dicen, no, mejor posterguemos. ¿Sabes lo que significa para un país, en las condiciones en que se encuentra hoy el mundo, que diga, oye, yo no puedo hacer estos juegos Ya, y Juan, mejor? pero hasta Oye, qué pero punto. Colombia Lavo la también mano. hizo la Ya, misma pero vaina. ¿hasta qué Colombia punto? también. Pero tenía razones Colombia de fondo, Ya, pero que ¿hasta no qué las punto? tiene el Perú en Sí, este Juan, momento. pero ¿por qué no ser humildes, honestos y decir, a ver, señores, efectivamente, corriendo podemos llegar, pero cuando las cosas se hacen rápido, terminan Ahora, los resultados Y ahí aún presentados. teniendo la poca capacidad. De Ahora acuerdo. mira, si el gobierno dice no puedo hacer los Panamericanos y los devuelve, el gobierno se friega. Tiene que Eso devolverse, sería ¿verdad? una cosa Sí. terrible, ¿ah? Además va a ser la ineptitud total, la inoperancia, porque ya dijo Así que, Kuczynski, señores, los no hay panamericanos ninguna van- alternativa, no, hay van que a hacer los ir. Panamericanos y punto. Aunque se terminen presentando en la No, loja además- deportiva de la esquina. No, además Ese está es el problema. Es un tema de imagen, todos básicamente. salen, todos los PPK salen en la mañana haciendo deporte con todos sus ministros, pero para los mexicanos no. No, pues. Claro, Vania Macías bailando el baile totó con los ministros, pero... El deporte no, pues. es importante, pero no puedo hacer los Panamericanos. No, pues, pero ¿por qué Eso. cuando ya el tiempo empezó a premiar no El se problema es dijo? ese, No tienes se dos dijo. cosas. Capacidad, que vemos que estamos limitadísimos con el tema. Organización, que vemos que estamos hasta el keki. Y además ahora tiempo encima, o sea, estamos fregados. La otra vez conversaba con el alcalde de Villa El Salvador, que además es una maravilla, es re buena onda, y me decía, Juliana, o sea, yo he ido a tocarle la puerta al ministro, al director general de la policía, he ido a hablar con Castañeda Alosio, él me abrió la puerta. Hablar con Castañeda Alosio es Exacto, bastante fuerte. mira qué difícil, qué Yuca. chamba tan yuca. Exacto. Hablar con Castañeda Alosio. Para que alguien me diga qué hago, porque es mi distrito, acá va a ser supuestamente la villa, y yo no sé qué va a pasar, y yo ya no puedo dar más de lo Claro, poco que estoy el haciendo. hombre está haciendo un Ahora, poco acá hay dos opciones, ¿no es cierto? O hace los Panamericanos, o hace los Panamericanos. Bueno, regresamos Ya tiene las entradas, ya tiene las entradas. Pero lo que has dicho, si no se hace, es una calamidad. No, se convierte en una crisis política. Sí, porque claramente, Sí, si el claro. gobierno obvio. devuelve los Panamericanos, se Política, friega. social, económica, hasta de salud, o sea, Eso olvídate. es lógico, no. Ya, pero luego De esa gente puede esperar cualquier cosa. O sea, es como que un horror, sí, que atroz, ¿no? Pero estamos hablando de gobierno de Fujimori. ¿Qué pretendes? ¿Que haya una capilla? Sí, pues. O sea, Bueno, hay capilla hay. Bueno, El horno está informaciones sobre el horno ya se tenía. Por ejemplo, en la comisión esta que presidió Anel Tausen en el 2002-2003 encontró restos que después se dijeron que eran humanos. Se habla del horno en el libro de Ricardo O sea, el Uceda, Muerte en el Pentagonito. Muerte en el Pentagonito. Y hay otro más, Incluso espérate. ahí se dice que había sido ahí calcinado el Lo cadáver que- de un espía ecuatoriano. Entonces, de manera que el horno existe. Ahora, pero que la justicia, ya no un libro, ya no una Claro. comisión parlamentaria, la justicia, La en un evidencia. fallo judicial, diga que hubo un horno y ahí se cremaron Es un escándalo, cuerpos, pues. yo creo que sí es un título que coloca al Perú como un país muy, muy gravemente violador de derechos Somos humanos. un país subsahariano, ¿qué te puedo decir? Hace tiempo ya. Leonor La Rosa me parece que había deslizado algo también en El su orgullo de momento. Idi Amin. Sí, no, pero yo
como les decía hace un rato, o sea, qué atroz, ¿no? Qué terrible, que además a mí personalmente una situación tan sórdida, tan sombría como esta, no me haya ni siquiera generado sorpresa, porque de ese gobierno sigo esperando cualquier cosa. O sea, me pueden decir mañana que llevaban una criatura y hacían tal o cual. Sí. O sea, voy a decir, ¿qué podemos sorprendernos eso, lo que dice Julián, de ese nivel de maldad? Es un problema político en el país, y es que nos sorprendemos poco de estas cosas que en otro país podrían mover a un escándalo grave. Claro, además, y es porque consumimos violencia todos los días, o porque ya creemos que sabemos todo sobre el ciclo de violencia que hemos tenido, o porque en realidad somos realmente insensibles. O porque no queremos ver la realidad y queremos seguir soñando. Una combinación de o aspirando, porque hay un gran porcentaje de peruanos que ha votado. Yo puedo comprender que alguien como Juliana se sorprenda, alguien como nosotros diga, oye, sí, bueno, pues sí hay, ¿no? Pero hay gente que no se sorprende y encima te dice, muy bien, pues, tenía que haber. No, eso hay también, hay un montón. Sí. No, pero escucha, es horrible. Pero bueno, pues, sí. El chino hacía esas cosas con Montesinos, pues, pero hacía obras. Así es. O sea, entonces, más allá de la sorpresa o la poca sorpresa, lo que a mí me perturba más es esa gente que sostiene que había que hacerlo. Pues. A mí lo que más me sorprende es cuando dicen, perdón que interrumpa, Juan, porque yo no puedo con esta frasecita, es como que, tú te olvidas de las bombas, tú te acuerdas de cómo eran los grifos, claro. Los colegios. Escúchame, este señor no está preso por las cosas buenas que hizo, que sin duda, de hecho hizo, está preso por los delitos que cometió. O sea, yo puedo ser muy buena gente, Juan, matarte la risa, estoy acá, mañana voy a atropellar a una persona, la mato, o secuestro a un niño y voy a ser presa. Y la gente puede decir, pero era buena gente. Sí, pero es un delincuente. Hay un complejo de madre, familia golpeada que tiene el peruano en algunos casos, que es, pero le da de comer a mis hijos, ¿no? Sí, claro. Y le saca la mierda, ¿pero qué importa? Claro, es como cuando Laura Bozzo fue procesada por sobredosis con Montesinos, decían, pero ¿cómo van a meter presa a Laura Bozzo si es que es una artista conocida y ayuda a la gente? Claro. Como si es que el proceso fuese por lo que ayuda a la gente, no por lo otro. O como a un jugador se le descubrió que había recibido dinero de Montesinos, y la gente dijo, pero no, él ha dado lauros al Perú. Sí, pero claro, es como que yo cometo un delito y diga, no, pero yo pago impuestos, claro. Y me porto bien. Y canto bien bonito. No, claro. O sea, yo mañana te tiro un balazo y me dice, Juliana, lo mataste, eres una cita. Oye, pero yo soy buena gente. Yo lo veo como un tema más bien que nace desde las familias peruanas. Muchas familias peruanas se basan en eso. En mi marido me saca la mierda, pero es bueno. ¿Sabes lo que pasa? Nos han criado, desgraciadamente, y seguimos con esta mentalidad tan absurda, tan tonta y tan preocupante. Hemos perdido la capacidad de indignarnos y no la recuperamos todavía. O sea, es como que, oye, ¿y esta mujer sigue con ese pata? Sí, pero no le saca la mugre. Claro. Sí, pero no sabes lo cariñoso que es con los niños. ¿Qué me importa tres carajos? Que es un tipo que golpea a una mujer. O mira cómo tiene la casa, trae la plata. Sí, claro. Ahora, ya Basadre, sí, no sé. ¿Sabes que cuando yo tenía un programa en el Canal 7 llamado La Mitad Más Uno? Hice un programa sobre lisuras y entrevisté a Marta Hildebrand. Y entonces empezamos a hablar lisura por lisura. Entonces, hablando de las que no se indignan. Evaluamos como 10 lisuras en toda una hora. No, les quiero decir lo siguiente. Perdón, Marta Hildebrand, buen ejemplo, ¿no? Oye, pero qué capa es. Obviamente, es un genio. Pero mira, defiende lo indefendible, o sea. Sí. Ahora, Basadre ya decía eso, ¿no? Que en la historia del Perú hubo momentos en que el Perú tenía que escoger entre orden y libertad, ¿no? Y escogía orden para sacrificando la libertad. Cuando en realidad en cualquier país orden y libertad son tienen que estar asociados, cosas juntas, ¿no es cierto? Y recordemos, nosotros estamos hablando de Colombia, pero nosotros somos un país mucho más conservador. Y estas expresiones, ¿no? De que mira, Fujimori hizo esto, pero también hizo esto, es propio de un temperamento muy, muy conservador. Pero mira, regresa a la raíz, a la propia familia, ¿no? Un poco lo que decías, o sea, esta percepción, esta concepción que tenemos de cómo tienen que funcionar las cosas, que nos indignan o no, pasa por exactamente lo que sucede en casa. O sea, es como que, a ver, sucede algo que es realmente indignante, pero tú tratas de que el resto no se entere. O sea, imagino que un montón de personas dicen, exacto, es como que el horno, ya, pero no hablen de eso, ya, o sea, no toques esos temas espinosos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puedes indignarte? ¿Por qué no puedes alzar la voz? ¿Por qué no puedes hacer una
el no a Keiko, por ejemplo, ¿no? La marcha, pero ¿para qué salen a fregar? Sí. O sea, indígnense, pero en sus casas. No. Hagan sus reuniones, tómense unas chelas con los chicharrones, pero no lo hagan tan escandaloso. Claro, hay un tema de escándalo interesante. O sea, claro, no hables mal de Mistura, no hables mal de la comida peruana. Pero más allá del tema de indignación, que sí es válido, porque nos define de alguna forma esa falta de indignación y todo eso, el tema político, ¿no? O sea, ¿quiénes están detrás de todo esto? ¿Desde cuánto estarán esos hornos? ¿Estarán desde la época de Fujimori? ¿Estarán desde antes? Ese es un tema que a mí me preocupa. O sea, no, yo creo que están desde Fujimori, ¿no? Yo creo que están desde antes. No, yo no. Yo estoy seguro que sí, podría ser, no sé qué piensas. Podría ser, de repente... Recordemos que la guerra fue fuerte. No, es antiquísimo. De los 70. Pero recordemos que la guerra contra el terrorismo se volvió bastante fuerte antes de la época de Fujimori. Después vino toda la cochinada. Sí, pero no creo que se haya llegado al nivel de pero crear estos hornos, cada gobierno haya tenido o no su horno propio. Yo creo que este es un tema no solo autoritario, sino una cultura muy arbitraria. Porque este asunto está ligado, por ejemplo, al hecho de que se ha dicho el tema de la mujer, de los hijos, ¿no? Hay encuestas que te dicen que el 60% de personas declaran que fueron criados con castigos físicos. Pero además, ese 60%, ¿no? Ni un dígito más ni un dígito menos, dice que fue correcto. Y que le agradece a sus padres haberles criado con castigo físico. Y más de la mitad reproduce en sus hijos esa forma de educación violenta y agresiva. Entonces yo sí encuentro una correlación entre el autoritarismo político, el autoritarismo cultural, el autoritarismo familiar. Me parece que son... Está todo unido. Sí, se confunde. Son venas de una misma arteria. Yo también creo. El obispo de Puno, Carrión, le jala las orejas a un niño y la gente lo ve absolutamente normal. Por suerte los padres se indignaron y están pidiendo una explicación y que haya un castigo para ese señor. Pero claro, es el representante de la Iglesia Católica. Lo iban a... De acuerdo, pero es como que ya nada nos indigna. Y eso es algo que a mí de verdad paradójicamente... ¿no? Me indigna, me jode tanto, a mí me hierve la sangre, o sea, a ver qué fácil es limpiarte en este país. Los políticos se limpian fácilmente, la gente que representa a la iglesia, Ciperi se manda, perdón por la expresión, cagada tras cagada en sus manifestaciones y la gente se lo perdona, o sea, la friegas, hazte cargo. O sea, cometiste un error, hazte cargo, asume. Cipriani hace una cagada y no solamente la gente se hace las 11 y la perdona, no, paga un anuncio en el periódico para decir qué barbaridad, cómo pueden acusarlo de copión. No, y es todo, y todo el mundo se limpia fácilmente y a veces bueno, estamos hablando con una mujer que acaba de renunciar a un medio de comunicación donde Cipriani asistía. ¿Te lo has cruzado, Cipriani? Nunca. Pero no me quiere para nada, porque era muy... Primero porque eres mujer. ¿Qué te va a querer? Sí, es un misógino, obvio, ¿no? Pero era cercano a un novio que tuve y varias veces le comentaba a este chico que no entendía por qué estaba con una persona como yo, ¿no? O sea, no entendía. Habiendo tantas mujeres en Lima, ¿por qué ella? Tantas mujeres en el mundo y salías con la que tiene cola y trinche. Qué barbaridad. Qué horror. O sea, sales del escaparate ya. Mañana es tu último. Esto sale el domingo. Cuando salga yo voy a tener 2 días desempleada. No, pero no, en serio, o sea, nunca me lo he cruzado. Y ahí hay una cosa que yo sí creo, ya hablando del tema periodístico, ¿no? Yo nunca, de verdad, me he sentido algún tipo de preocupación por el canal en el que trabajo, la persona que está al costado mío, si me gusta, si es digna, si no es digna. ¿Nunca te han dicho nada? ¿Nunca te han llamado y te dicho, soy Juliana? No, ¿Nunca? En ningún canal. Una vez me quisieron vetar un reportaje cuando trabajaba en el 5, creo, y amenacé con renunciar, y les dio más miedo el escándalo que sacar la nota y asumir las repercusiones políticas que iba a traer. Pero yo creo que en algún momento, de hecho, han tenido muchas ganas de decirme algo, pero no lo hacen por miedo a que yo arranque diciendo, les cuento que hoy día me han llamado, me han dicho esto, que lo hago además. Pues así como Hildebrand, así que sale diciendo... yo no llegaría a ese extremo, hace 5 o 10 años quizás sí, pero ya que estoy tía, madre de familia... No, pero digamos, es que lo que pasa es que los que no somos periodistas tenemos esa idea que a veces creada... No, yo no lo soy. Digamos que alguien te marca la pauta siempre, ¿no? Y te está diciendo, hoy día hablamos de esto, hoy día hablamos de aquello. El periodismo es una responsabilidad, por lo tanto se asume de manera individual, es como un delito. O sea, se comete, hay una persona que tiene que pagar y cada uno paga por lo que sucedió, por lo que hizo. Pero hay de las dos cosas también, es decir, yo me acuerdo que cuando falleció Gustavo Mellona, en el discurso que dio Mirko Lauer a nombre de los periodistas ahí en la puerta del diario, dijo una cosa que se me quedó bien grabada, y es que Gustavo Mome había hecho de la República
un diario libre de periodistas libres. O sea, tiene que haber una relación también entre la libertad del periodista, pero se advierte también cuando tu medio quiere parametrarse, ¿no? Yo lo que creo es que el medio tiene una línea editorial, está clarísimo, y que a todo medio le conviene tener personas que comparten esa ideología, esa pero visión, con una amplitud, y personas exactamente que tienen una voz evidentemente diferente. Y yo siempre he dicho que voy a trabajar y voy a seguir trabajando, y he trabajado en lugares donde me he sentido absolutamente cómodo. En RPP, que es un medio bien formal, he tenido, y se los digo, absoluta libertad siempre. O sea, yo me estoy yendo porque hay cosas que se fueron dando que no me hicieron sentir cómoda, pero no tienen nada que ver con el tema. Además, basta ver el programa para ver todas las pachotadas que me mando. O sea, y claro, aparte que te tiras más tiempo de lo que... Bueno, por otro lado... Habla más que el... Sí, o sea, si alguien me iba a contratar, ya me cagas. Te está diciendo que hablas más que el entrevistado. Sí, hablo más. Claro, sí, no, el programa creo que acaba a las 12 de la noche. Lo estoy traduciendo. Lo estoy traduciendo. No, la vez que me está mandando. Oye, ¿qué pasa? Oye, la vez que me entrevistaste Esto es violencia de género, ¿eh? Esto es violencia de género. Por Dios. La interpretación auténtica le está dando él. Yo te digo que el programa acaba a las 12 y le diga cada 12:30, no sé por qué. Tengo libertad. Pero por ejemplo, hay un tema de autocensura también, ¿no? Imagino que hay gente que se atraca porque sabe que los dueños van por otro lado. No, yo creo que no es una autocensura en mi caso. Sí hay una autorregulación, porque yo creo que en algún momento sí he cometido excesos. Yo misma me he visto o alguien me ha hecho ver que me equivoqué, y he tratado de manejarlo de otra forma, de una manera más inteligente, porque no se trata tampoco de salir y ser el Rottweiler y renunciar y votar. No, porque escúchame, además todos tenemos que trabajar, todos tenemos que mantener también una línea responsable, y yo creo que soy sumamente responsable. O sea, no estoy querellada. Pero lo único que ahora que eres más libre, digamos, me puedes contar más cosas. Demasiado libre porque no tengo chamba. No, pero nunca me lo he cruzado. Y él además, escúchame, en RPP había hasta hace poco un Renato Cisneros, está Patricia del Río, que también es brava. O sea, somos varios que sin ningún problema opinamos y decimos esto no nos gusta. Y seguramente a él con la misma libertad, si en RPP Radio le dicen, oye, ¿qué opinas de estas dos periodistas, Patricia del Río y Julián Agustín Ford? Van a decir, no me gusta, seguramente somos el anticristo. Allá él, pues yo le responderé. Yo me lo imagino así que le preguntan algo así y dice, excelente. Una cosa así. El señor Burns. Le preguntas a mi crapulencia. Pero está bien que los medios no sean un club de amigos. A mí me parece más preocupante cuando todos son muy amiguitos, todos piensan igual. Sí, porque Cipriani tiene al costado dos periodistas, bueno, estoy maleando ya, ¿no? Sí, ahí deja. Que parece que dejan sus santidades, una cosa así, ¿no? Bueno, sus santidades. Bueno, venimos con el último bloque ahorita. Vamos a hablar de Frente Amplio. Adelante, vamos a hablar en realidad de las bancadas. Adelante, su malignidad, por favor. El Frente Amplio. Maligno. Bueno. No, lo que pasa con el Frente Amplio es que evidentemente, claro, es un grupo de izquierda, pero la izquierda no necesariamente es homogénea, como al contrario, demás, como todo, exactamente. Claro, y ahora hay una pugna de poderes porque nadie se imaginó el arrastre que iba a conseguir Verónica Mendoza, y claro, está Marco Arana sintiéndose, por supuesto, picón, que es normal, no es que esté mal, es picón, humano, porque claro, yo les doy mi partido, Tierra y Libertad, se inscriben gracias a esta, que es la plataforma que les permite postular. Y me mandan a dormir a las exacto, y en plena campaña, sí, pues, exacto. Yo les abro la puerta de mi casa, exacto. me pongo te casas todo conmigo, bonito, vienes compartido, me juras amor eterno y me mandas a dormir al techo. Configo, a dormir al techo. Y ahora te quejas de mis ronquidos, claro, sí. Y de mis pedos, sí, pues. Dios mío, Sí. esta mujer es brava, me imagino. No, por eso estoy sola. Por eso estoy sola, en el trabajo, con la pared. Pero tengo mi pulpina hermosa acá. Ay, ahora, yo no sé por qué hay tanta tragedia porque la izquierda esté no unida, si la derecha también está dividida. Si uno mira el escenario político puede encontrar más división en la derecha que en la izquierda. Totalmente, sí. Solo que yo tengo la impresión que la izquierda o tiene el trauma de que tiene que estar unida, o le han hecho creer que una parte fundamental de su vida es siempre estar matrimoniada, siempre estar casada y juntada. Pero la derecha aglutina mejor el anti que la izquierda. O sea, de alguna manera ese epíteto de rojo, caviar, es de toda la derecha. Es digamos, probable, ¿no? pero esta idea de que si la izquierda está unida, está unido el pueblo, porque el concepto de unidad popular es una cosa santa. ¿Qué es la preocupación? Que siempre tengo la izquierda y por eso también... Yo lo discuto porque en realidad, mira, de este proceso podrían salir tres grandes candidaturas de la izquierda, o medianas, ¿no? La de Santos, que está más a la izquierda, la de Arana y la de Verónica Mendoza. O sea, en estos días se ha dicho... Tú lo ubicas a Verónica Mendoza más al centro. Yo creo que Verónica Mendoza está mucho más dispuesto a plantear un proyecto político que recoja el centro y centro izquierda. Y en cambio Arana, que además yo creo que el partido que fundó Arana
es un partido no solo que tiene derecho a existir, sino que el discurso, la narrativa de ese partido, lo que pasa es que la narrativa de ese partido, el Perú lo necesita. Sí, claro. El Perú sí necesita un discurso ambiental de esas características. Sí, por supuesto. Entonces yo no le pondría una cruz. Arana sería como el Partido Verde, digamos, ¿no? No, y además no nos olvidemos que en el caso de Brasil, por ejemplo, hemos tenido este partido ecologista de Marina Silva. Claro, entonces, es importante. Así es. Claro, el partido de tenemos esas opciones. Verde, claro. Ahora, la otra opción es que el grupo de Verónica Mendoza recabe sus firmas y vuelva a juntarse con el partido de Arana en un frente realmente amplio. Realmente un frente. Y si eso pasa, perdón que interrumpa, o sea, los activos y los pasivos va a recoger Verónica Mendoza, porque efectivamente va a seguir con parte de este arrastre que va a estar allí después de estas últimas elecciones, pero también la gente que le decir, no, yo confío en ti, pero después te fuiste con PPK, lo apoyaste, exacto, y esa gente puede mutar, puede trasladarse al grupo de Arana, no sabemos. Pero digamos, esta convivencia puede estar durante los próximos 5 años, trabajar en una especie de podrían ser 3, de pronto son 6, o de repente son 40, porque así como es la izquierda, de pronto podría convertirse en 20 rápidamente, pero ese equilibrio podría permanecer hasta el momento en que tengan que volver a haber elecciones y de repente se vuelve a configurar una especie no van a hacer, van a quedar como convenidos, no les conviene, crees? porque lo que pasa es que la izquierda tiene una presión mucho más fuerte que la derecha, y es cierto lo que dice Juan, la derecha está mucho más golpeada, está mucho más dividida. No tiene la angustia de estar unida. Porque claro, la izquierda sí. La derecha no tiene que demostrar que son buenos o que son malos, porque la gente la tiene más o menos clara. Pero la izquierda, que es el cuco de la política, no, qué miedo, porque además de la izquierda, a ver, de un pensamiento socialista al comunismo, ¿cuánto hay? Del comunismo al terrorismo, ¿cuánto hay? Hay gente que no entiende nada y que mezcla todo, caviar con terrorismo, con comunismo. La derecha no lo confunde con nada, derecha, punto. Entonces, claro, cuando tienes esa presión, tienes que... De Susana Villarán a Hugo Chávez, así es. ¿Qué tan Goyo Santos es usted? Sin embargo, es una cosa así, ¿no? De acuerdo. O, sin embargo, nadie hace lo mismo como que de PPK a Hitler o Pinochet. ¿Quién está en el medio? No, derecha. Ahora, ¿cuánto rey es usted? Así es. ¿Qué tan rey es usted? Lo que sí me preocupa el Frente Amplio, pero no solo el Frente Amplio, sino el conjunto de bancadas del Congreso, es mi impresión que no le están hablando al país, ¿no? Y yo me he fijado en el debate de la delegación de facultades, y la mirada del país es muy tangencial. Daría la impresión, por lo tanto, que se pelean en el Congreso porque se están mirando al ombligo. Y yo creo que abajo hay una sociedad que está demandando mucho, que está reclamando mucho. Ya lo reclamó en la campaña electoral. Si alguien cree que la estabilidad y la gobernabilidad del Perú se mide por cuánto te pones de acuerdo arriba y dejas todo este país, esta sociedad demandante, fuera de tu foco, yo creo que la vas a pasar muy mal. Yo siento que estamos como contra el reloj y que se están arreglando demasiado, ¿no? Pero O sea, como que ya tenemos que salir a la reunión hace rato y se siguen acicalando. Demasiado parlamentaritis he visto. Y por otro lado, y el problema ahí es que, claro, hay una posición de vamos a tener que ser los anti, porque tenemos que ser de todas maneras la contraparte, pero tienes a la vez al fujimorismo que también es anti, ¿no? Entonces estás siempre buscando la manera de ubicarte en una zona en que no seas ni fujimorista. Y además está clarísimo que la oposición lo que está haciendo ahora mismo es haciendo sufrir al gobierno, pero a la vez cediendo. O sea, ¿en qué posición se ponen ellos? ¿Ayudando al gobierno o ayudando a los están con una bronca encima porque tienen todavía un duelo que no han superado, ¿no? El haber perdido las elecciones. Tienen que comportarse correctamente y decirle sí al Ejecutivo en todo lo que tiene que ver con darle luz verde a cosas, a normas, a proyectos que van a ser para todos, supuestamente beneficiosos, pero por otro lado no quieren hacerlo, porque los odian, o sea, te odio pero tengo que ceder, tengo que ver la cara. En ese espacio está el Frente Amplio justamente tratando de ubicarse aquí en apoyo, ¿no? Y maltratados. Ahora, pero el fujimorismo en todo caso, si es que eso le cae bomba, no lo está haciendo mal, o sea, porque mira, hasta ahora no han usado la mayoría de los 72, 73. Es muy pronto, no seas malo. No, lo que pasa es que el Congreso ha tomado grandes decisiones y más bien lo que veo es que de modo pragmático están tratando de no usar esa mayoría y avanzar con todos. Yo creo que son súper inteligentes y que son un partido absolutamente, sí, y son estructuradísimos, porque ellos saben que tienen una meta, 2021, no se van a permitir una derrota más. Keiko tiene pero eso lo puede saber Keiko, pero los 72 que están adentro. Pero Keiko es la que dice, votan. No voten, es obvio. Son inteligentes, pero digamos están muy bien alineados. Pero cuando te hablo de la cúpula, es la inteligente. Tienen a Luz Salgado, que creo que está haciendo las cosas muy bien. Pero Luz Salgado está haciendo las cosas bien. Pero esta idea de que el fujimorismo es una maquinaria coherente y disciplinada, también es relativo. Yo sí creo. La congresista
Beteta y Bocángel, 2 de Huánuco, se están sacando los ojos. Tú miras a los parlamentarios por regiones y te das cuenta que están muy atravesados, por lo menos en 6 o 7 regiones, en las regiones donde el fujimorismo ha traído más de un parlamentario. Sí, pero Juan, le rinden pleitesía a la lideresa del partido. Bueno, es la lideresa, que no pasa con pero otras... lo quiero decir es que la idea de que es una cosa compacta es muy relativa. Yo sí creo que hasta ahora para hacer 72. las dos únicas iniciativas que ha llevado adelante legislativamente el fujimorismo le ha traído problemas. Primero el tema de los procuradores y la ley del transfugismo. Yo creo que más bien el problema es su falta de coherencia, porque Keiko Fujimori dijo: vamos a convertir nuestro programa político en un programa parlamentario. Ya tenemos 2 meses de funcionamiento del Congreso y yo no veo dónde está el programa parlamentario del fujimorismo. Yo creo que todavía no pasan de la etapa del duelo y les está costando muchísimo, y que siempre están a la espera de la última palabra que la tiene Keiko, porque si es una verdadera líder del partido, guste o no. Pero yo sí creo que es un grupo, una bancada compacta. ¿Por qué? Porque pese a estas cosas, igual luego se terminan alineando y siguen por el mismo camino. En algún momento pueden suceder situaciones como esta de la Jenny Vilcatoma, de la congresista de Vilcatoma, pero después al toque se arman otra vez, regresa el equipo, pum, y vuelven a la cancha. Quizás porque no hay esta capacidad de absoluta libertad de análisis que pueden tener en otra agrupación. Yo creo que una situación así, incluso está en el APRA. Exacto, el APRA es el ejemplo más claro de una capacidad de manejo. Como dice, lo está haciendo bien. Sí. Pero el daño que le ha ocasionado al Congreso esta congresista Aramayo es impresionante. Sí, claro. Porque el Congreso estuvo con una buena popularidad. Incluso la delegación de facultades hizo que nos olvidáramos de la Vilcatoma. Y entonces el aparecer en la información que esta pide 50.000 soles, que los pasajes, que las constituciones, yo pienso que en la próxima encuesta esto se va a reflejar. Seguro. O sea, solita, sin ayuda de nadie, esta congresista sí le ha generado un grave problema al Congreso. A eso súmale los tweets de Becerril. Bueno, en fin. Lo que no pudo hacer Vilcatoma lo está haciendo. Sí, la verdad que sí. Lo que no hace Vilcatoma lo va a lograr Becerril. Bueno, muchísimas gracias por venir. Chicharrón y el fauna. No, que yo soy vegetariana, dije que no. Que yo tampoco puedo comer chicharrón, pero... A mí yo estás con gota. Sí. Está sudando la gota gorda. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Ya, chicos, ya venimos en otro segmento. Hay algunas menciones ahí ¿sí? a Aldo Mayate, sobre todo por un libro suyo que presentó el último, las 7 ensayos del octavo ensayo. Confirmamos una cita, de eso vamos a hablar. Que también opina María. Ok, arranquemos. Muchísimas gracias por visitarnos, ¿verdad? Estamos con los autores del libro, por favor, enséñalo. Primera plana, pero bien primera plana, ¿está? Muchísimas gracias. En primera plana, así es. Esto por recontra coloquial, ¿no? Y la idea un poco, muchísimas gracias otra vez por venir, es María Delfina Álvarez Calderón, así es, ¿no? Así es. Y lo que queríamos un poco que nos cuenten es cómo así aparece la necesidad de escribir esto. Eso me parece a mí fundamental, ¿no? Para entender para contextualizar lo que está dentro del libro, ¿cómo aparece cuál es la motivación de fondo? Bueno, a veces las cosas pasan de la forma que uno menos las prevé, ¿no? Las más bonitas y las más chéveres pasan así. Yo la verdad no tenía en mente, hace rato que sí me estaba dando vueltas que ya se va a cumplir 50 años de la revolución, ya es tiempo de escribir sobre esto, porque ya antes de los historiadores decíamos que no se podía escribir algo que tiene una cercanía no menor a 80 años, porque con ese tiempo se aplacan las efervescencias, digamos, y los odios y claro. Yo fui la primera que escribí sobre Leguía, y después estaba pensando, ahora qué hago. Bueno, ya pasó lo de Leguía, ya hay varios tesistas sobre Leguía, ya Leguía está vivo de nuevo. Casi hay un nuevo Leguía también, ¿no? Y sin queriendo, un día dije, bueno, de repente hay que escribir sobre Velasco, porque se acerca un momento y nadie ha tocado el tema así, es que no es de una manera muy teórica. Los libros son muy teóricos, son muy... muy furibunda y muy... O más que nada escritas desde el lado velasquista, claro, ¿no? Alabando a Velasco, pero no se ha tocado el tema. Y de repente un buen día conversando con Enrique, porque nosotros somos primos hermanos y nos reunimos con frecuencia,
y ahí conversando un día, además tenemos vivencias en común, pues hemos vivido la revolución, la deudría, varias en momentos muy cercanos, hemos estado muy cerca, digamos, de todo esto. Y entonces conversando con él un día, ¿te acuerdas de tal cosa y te acuerdas de tal otra? De repente me di cuenta que este hombre era un testimonio viviente de lo que yo estaba pensando, porque él, no me acordaba, y estuvimos conversando que estuvo en la IPC cuando tomaron la IPC, después trabajó en el Banco Continental, que también tuvo de alguna manera que ver con el asunto de la banca asociada, con el gobierno. Fue promovido, digamos, durante el gobierno militar. Y le dije, Enrique, vamos a escribir un libro juntos. Porque él ya había escrito algunos libros, pero no sobre un tema determinado, sino así, bien, vivencias, memorias. O sea, y específicamente sobre el libro, me dice que él estuvo en el IPC, ¿en el norte o en el IPC? Yo trabajé en IPC. Ya. Desde el 60 hasta la nacionalización, que fue en el 68. O sea, todas esas historias que se cuentan por ahí, usted las sabe de primera mano. Claro, pues. No solamente eso, sino que yo tenía muy buen vínculo con varios de los generales que tuvieron participación activa en la revolución, como Leonidas Rodríguez, Jorge Fernández Maldonado, José Guabloche, Miguel Ángel de la Flor, Alfredo Castro del Cerro, en fin. Hay una nube de gente ahí. Y posteriormente con el propio Morales Bermúdez, ¿no? Hemos tenido relación. Y también con militares que no iniciaron la revolución, pero que desempeñaron un papel en otras funciones, como por ejemplo el general Carlos Bobbio Centurión, que fue gerente general de Petroperú, donde yo vine a caer después de que la Internacional se nacionalizó. Yo le pregunto esto de inicio y arranque porque tenemos un presidente que está íntimamente relacionado con esa historia, de alguna manera tiene un vínculo... Pero es un vínculo que no es, él digamos no desempeñó ningún rol durante el... Pero hay una historia, ¿no? Hay una historia. Él estuvo, más bien, llamado por Morales Bermúdez, que fue ministro de Hacienda y Comercio, le decían en esa época, de Belaúnde. Belaúnde lo mandó llamar por intermedio de Raúl Ferrero Orbañete, que es el primer ministro de Belaúnde, y él se hizo cargo del Ministerio de Hacienda. Entonces llamó economistas para que colaboren con él, entre ellos a Kuczynski, a Javier Otero, a Rodríguez Pastor. Son los tres más importantes ahora. Claro. Bueno, ellos colaboraron, pero en el libro se reseña bien cómo fue la relación que tuvieron, ¿no? Ellos querían un poquito más de independencia para actuar. Ellos conocían el tema. Morales Bermúdez era un buen militar que sabía también de economía, pero evidentemente no era su profesión, obviamente, pero conocía el tema. Y parece que no les dejaba mucha libertad de acción. Ellos lo dicen en el libro. Lo cierto es que ahí fue donde Kuczynski tuvo una participación. De ahí él salta hasta el retorno de Belaúnde en el 80, donde es nuevamente llamado. Ahí participa ya Richard Webb como presidente del Banco Central, y el propio Rodríguez Pastor regresa. Hay una etapa en la que él no está con Velasco ni con... Pero hay esta historia negra, digamos, en la que él sí tiene un tipo de Banco Central. Él tenía un cargo importante en el Banco Central. Y tuvo que huir, digamos, de la revolución. Y él lo ha negado, digamos, él lo ha negado de alguna forma, la participación de esa forma oscura, ¿no? Digamos, pero sí hay esa historia de que él se escapa en un carro a Ecuador, ¿no? Bueno, yo de Kuczynski siempre he tenido la mejor opinión, porque ya no solamente en esa época, sino ya posteriormente, ¿no? Cuando se hace cargo de la economía, en la época de Toledo lo hizo pues estupendamente bien. Y ahora es presidente de la nación, nada menos, ¿no? Siempre ha sido un hombre muy recto, muy serio, muy profesional. Eso, evidentemente, en el clima que se vivía desde el golpe del 68, no encajaba. Cuando hablamos de las revoluciones, ¿hablábamos solamente de las revoluciones militares, digamos, de los gobiernos militares? Sí. Efectivamente. ¿Desde qué época estamos hablando acá? Estamos hablando del 68 al 80. Del siglo XX. El golpe de Velasco, la primera fase de 7 años de Velasco, la segunda fase que fue la de Morales Bermúdez, del 75 al 80. O sea, 7 primeros años de Velasco,
5 últimos años de la Revolución. Muy poco se ha tocado de este tema, ¿no? Muy poco. Sí, aquí por ejemplo, hay material para mucho. El tema del Plan Cóndor, por ejemplo, que se habla poco, hay mucho para buscar en temas de revistas, pero no en libros, ¿no? Hay un capítulo completo sobre el Plan Cóndor. Sí lo he ojeado ahorita y veo ahí rápidamente el tema de la CIA. Se habla todo el tema de cómo la CIA... Cómo desclasificó todo lo que se refería al Plan Cóndor, ¿no? Claro. Y lo interesante es que la revolución militar peruana era la única revolución militar de izquierda en América del Sur. Claro. Las otras eran dictaduras de derecha. Fidel en Argentina, Pinochet en Chile. Pero el Plan Cóndor era un plan creado para el Cono Sur, donde imperaba la dictadura de derecha. Okay. La dictadura peruana es una dictadura de izquierda. Cierto es que uno de los colaboradores principales en la segunda fase de Morales Bermúdez fue el Gaucho Cisneros. Y el Gaucho Cisneros, ¿por qué le decían gaucho? Porque se educó en las academias militares de Argentina y mantuvo siempre un gran vínculo con los militares argentinos. La narrativa del libro es una explicación, es una narrativa en realidad, de cosas que van sucediendo y que se han tocado, como dice usted, desde un punto de vista básicamente de izquierda, pero tampoco, o sea, con poca rigurosidad académica, digamos, ¿no es cierto? Acá hay una diferencia importante porque incluso metodológicamente hay un orden más preciso. La pregunta es, ¿cómo los tocó a ustedes el golpe? A un nivel personal, más allá de lo que está plasmado en el libro. A un nivel personal, ¿cómo los encuentra el golpe? ¿Cómo los tocó? No, a nosotros personalmente, por familia, digamos, no nos tocó, no es que no nos expropiaron, no nos quitaron haciendas, etcétera, simplemente pero vivimos la época y muchos amigos nuestros, inclusive mi familia de un lado de mi familia fueron dueños de una hacienda en el norte chico, pero ya había sido vendida, como unos 10 años antes fue vendida a la familia Brescia y fue expropiada a los Brescia. Yo conocí toda esa zona de los azucareros y he visto, porque le he conocido antes y luego de la reforma he ido paulatinamente, más o menos con una cierta cercanía digamos, cada cierto tiempo regularidad. He ido con una cierta regularidad y he pasado y he visto cómo ha quedado, cómo quedó, por ejemplo, esta que se llamaba San Nicolás, he estado en varias de ellas. Entonces, he podido percibir a través de, no de ser una víctima de la revolución, sí, pero sí lo que yo conocía del entorno. ¿Y ha habido acá en el libro, se tiene algún tipo de testimonios de personajes del momento? Sí. ¿De quién? Yo quisiera por lo menos añadir a lo que ha dicho Delfina. A mí sí me tocó de cerca el golpe. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en la Internacional. Claro, que era y la Internacional era el caballito de batalla de años para eliminar la propiedad del suelo y subsuelo que tenía la Internacional en la zona de la Bella y Pariñas. Y esto era un combate constante entre quienes querían tomar esta medida y la Internacional que se defendía. Esto ya tenía muchos años, incluso el comercio había formado el Frente de Defensa del Petróleo, en el que figuraba un general criado César Pan de Gúsquiza, figuraba también un técnico de primera categoría que era don Fernando Noriega Calmet, y muchos más. Este frente y el diario El Comercio principalmente habían tomado la decisión de golpear en ese tema de manera casi constante para lograr el apoyo ciudadano con el fin de que esto se concretara. Belaúnde lo quiso hacer, pero tarde y mal. Y lo que pasó fue que cuando ya parecía que había llegado a un acuerdo con la IPC, el presidente de la entonces empresa petrolera fiscal, que era la petrolera del Estado, el ingeniero Loré Mola, dijo, no, perdón, el acuerdo se ha firmado, pero falta la página 11. Y ahí fue el show. Y la página 11 fue como el detonante perfecto para que la Fuerza Armada dijera, golpecito. Claro. Y todo se origina por haber por el precio distinto, ¿no?, que se había puesto, ¿no? Había muchos factores. Sí. Claro, el principal factor era devolver al país la soberanía sobre esa zona. Claro. La Internacional quería más bien negociar esto.
Yo creo que la Internacional debió entrar en una negociación mucho más seria y más a fondo para ceder la soberanía, es decir, la propiedad del suelo y obtener en cambio un contrato de operaciones a largo plazo. Pero esto no se logró. Es más, les cuento una anécdota. El golpe se produce el 3 de octubre, pero la toma de Talada se produce el 9 de octubre por tropas de la primera región militar. Entre el 3 y el 9 yo soy convocado por la gerencia de la Internacional porque sabían que yo era muy amigo del general Fernández Maldonado, que era el ministro de Energía y Minas de Velasco en ese momento. Y me piden que hable con él para ver si podíamos lograr así, a última hora, un acuerdo entre el nuevo gobierno y la IPC en términos favorables para ambos. Claro. Fui a hablar con Fernández Maldonado, que era mi amigo, y les abierto, me recibió muy cordialmente y con una sonrisa de este tamaño. Y me dijo, ya sé para lo que viene. Oye, Jorge, no prejuzgues, vamos a conversar. Y me dijo, mira, de antemano no se puede hacer nada, acá ya es muy tarde. Ya fue tardísimo. Yo me había anticipado a decirles a los amigos de la gerencia internacional que era muy tarde para esto. Pero no pude negarme a hacer una gestión, aunque sabía de antemano que esto no iba a caminar. Claro. De hecho, efectivamente, no caminó. Como ya yendo más allá de los hechos, ¿no? ¿Fue un error el tema de haber tomado de esa manera la IPC? Yo creo que sí, se cometió un error. Sí, yo quiero decir algo. La Internacional era una empresa de primerísima categoría en su campo. O sea, mejor empresa para manejar el tema petrolero, no solamente desde el punto de vista de exploración, producción y refinación, sino distribución en el territorio nacional, no había otra. Por eso les dicen que ya estaba en declive la producción, ¿no? En ese momento todavía. Se estaban produciendo en ese momento no menos de 110 o 120 mil barriles diarios que cubrían la demanda nacional, o si había que importar algo era algo muy pequeño. Pero la Internacional era operativamente impecable. El problema era el laudo de la Brea y Pariñas. Claro. O sea, un tema netamente legal. Y que venía de décadas. Claro. Pero que hubo un momento en que por la presión del comercio, la campaña que se hizo fuerte contra la Internacional, había necesidad de tomar alguna decisión. Belaúnde la tomó tarde y Lourdes de Mola petardeó el asunto y los militares precipitó la decisión de los militares, que ya ellos habían tomado la decisión de dar de hacer ya no un golpecito al estilo Odría o antiguo, no. Era tremendo una revolución que cambiara las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales del país. Eso estaba decidido. Y nosotros, bueno, al menos en la historia de republicana, las revoluciones militares, tenemos nosotros revoluciones militares, revoluciones del pueblo en sí mismas no hemos tenido tantas, ¿no? Y eso nos ha marcado un poco, ¿no? Así es. Esta es la primera revolución que se hace por los militares, porque las otras han sido en favor de una persona que luego asumía la presidencia. Digamos del liderazgo de ¿cómo se llama esto? Odría, por ejemplo. El golpe de los militares después cuando termina Prado su mandato convoca elecciones. Que gana Ayala Torre aparentemente, se supone, porque en realidad certeza no hubo, pero hay bastantes indicios que así lo dicen. Y a fin de evitar que el APRA tomara la presidencia, se da el golpe de los digamos, eran revoluciones con un caudillo, ¿no? Eso es lo que había caracterizado los pronunciamientos militares de las décadas anteriores. Caudillos del ejército. Pero no de la Fuerza Armada. Pero la primera vez que se pronuncia la Fuerza Armada de manera institucional es en el 62, cuando anulan la elección de Ayala Torre. Por una pequeña diferencia de haber ganado Belaúnde, alegaron fraude y se anuló la elección. Tomaron el poder los militares y tenían al general Pérez Godoy como jefe y un triunvirato que eran el general Lindley, el almirante Torres Matos y el general Vargas Prada de la FAP. Estos gobernaron un año y en el 63 convocaron a la elección que ellos querían que gane Belaúnde, porque lo que ellos querían era que Belaúnde hiciera la revolución, pero dentro del sistema democrático. Y querían que no ganara el APRA, claramente. Y que no ganara el APRA también. Pero curiosamente la elección de Belaúnde posterior
o sea, la del 80. Sí, se da bajo un marco que tuvo alguna irregularidad, porque no fue claro, no, perdón, la primera, la del año, la que convoca, que se anuló, que entran los militares y que luego de unos meses, creo que fueron 9 o 10 meses, convocaron elecciones habiendo hecho determinados arreglos en los estatutos. Entonces ellos convocan elecciones y en esas elecciones, que no fueron las que debieron haber sido, sino que fueron producto del resultado de esta revolución, de este conjunto de 4 militares que tomaron el mando, sale elegido. Pero sale elegido pues no en las elecciones regulares democráticas establecidas. O sea que es curioso que eso también marca, hay una diferencia de origen, de inicio. Oye, pasar por detrás de ti es como darle vuelta a la manzana. Bueno, acá pues, aquí hemos tocado así varios puntos, pero no se puede hacer algo de divulgación que interese a la gente en el tema que hay que estudiar, es un tema que hay que abordar, porque ya van a ser... No, y hay que promoverlo, pero digamos que la revolución era necesaria, entonces, y estaba de alguna forma sumido en el tejido social dirigencial que había que hacerla de todas maneras, porque lo que me está diciendo, o sea, que no fuese Lapra, ¿no es cierto? Entonces se hizo este golpe pequeño, este triunvirato gobernó durante un año para que ganara Belaúnde y él encabezara esta revolución. Esos cambios. Exacto. Que no la llegaron a hacer. No la hizo, porque se dedicó más que nada a una obra de infraestructura muy importante, pero no hizo una reforma agraria, no tomó decisiones revolucionarias. ¿Cómo no? Sí, hizo algunas pequeñas pero incluso tenía todo este tema del pueblo, lo hizo, ¿no? Tomando un poco esa onda de... Y tenía ese programa estupendo que era Cooperación Popular. Pero lo que los militares querían era otra cosa. Claro. Además, la reforma agraria arranca en el gobierno de Belaúnde. Sí, pues. La reforma agraria empieza con el gobierno de Belaúnde. Tímidamente, ¿no es cierto? Pero empieza además en Cusco. Sí. ¿No es cierto? Con Hugo Blanco. También en las haciendas del centro. Del centro. Hacienda Algodán, por ejemplo. La hacienda Algodán, que fue una hacienda extraordinaria, que su propietario o sus propietarios se dedicaron a traer ganado de fuera, de Nueva Zelanda y de Inglaterra, y que utilizaron en cierta forma un poco la idea de los pisos ecológicos de los incas, que iban, según su clima, iban sembrando cultivos más abajo, más arriba. Ellos utilizaron estas especies de pisos para cuando nacían los terneros, cuando estaban en tal edad, cuando estaban en época de cruce, y cuando ya estaban grandes y fuertes, los mandaban a los niveles más altos, y ahí como hacía tanto frío, la naturaleza, por sabia que es, hacía que les creciera mucho más cantidad de lana y llegaron a producir una cantidad de lana increíble. O sea, tenían cierta tecnología más. Se trajeron escoceses, se trajeron unos pastores escoceses que estaban acostumbrados a hacer todo este manejo. Fue una cosa realmente impresionante, y le da trabajo a gente arriba de los 4.000 metros. Claro. Está lleno de hecho, algunas de estas cosas se están recuperando recién hoy. O sea... De ese tema creo que hay un chico que ha tocado el asunto, pero como arquitecto, como la arquitectura de lo que pasó en esa época en Albolán. Pero nadie ha tomado ese tema, por ejemplo. ¿Por qué fue, cómo fue, qué razones hubo, resultó o no? El resultado es que, de lo que yo sé, ese ganado se perdió, las tierras se perdieron y se volvieron heridas nuevamente. Y volvió a crecer el lichu, que ellos habían utilizado para el consumo de los... El lichu es un producto que crece, nosotros vemos a mucha altura, ¿no? Unas ramas así secas, pero en la parte de abajo hay una parte verde que es un excelente alimento para el ganado. Entonces, como ellos tenían muchos, este ichu tuvo gran importancia, porque esta cantidad de ganado que caminaba sobre estos ichus echaba al lado las hojas secas y dejaba los bulbos comestibles, de lo cual se alimentaba este ganado, que era muy bueno para sus necesidades. Ahora, dentro de lo que entiendo, era necesaria la revolución en todos estos, en todas estas dimensiones, lo diría, o sea, económico, social, político, etc. ¿Era necesario? Depende de cómo lo mire uno. Hay revoluciones y revoluciones.
Hay revoluciones que se hacen con la cabeza y hay revoluciones que se hacen con el hígado. Y cuando actúa el hígado, evidentemente se pone el acelerador a fondo en medidas que tarde o temprano lo que hacen es chocar contra el muro de la realidad. Y entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Por eso es que la primera fase de Velasco, que fue de gran ímpetu y agresiva, llega un momento en que evidentemente produce dentro de la misma Fuerza Armada una reacción negativa, subterránea. Pero ya comienzan, hay un choque, digamos, los generales, los almirantes, ya comienzan a conversar entre ellos para decir, este rumbo no es el rumbo que corresponde a la revolución que teníamos pensada. ¿Hay un momento en que hay algún tipo de sedición ahí? O digamos, hay tensión, había tensión. En algún momento, ahí en el libro lo relata bien. No, pero en algún momento se le voltean a él. Así es. Fíjate tú, hubo varios movimientos. Cuando Velasco da el golpe, es en el 68. En el 69 él pasaba al retiro. ¿Y quién lo iba a reemplazar? Si de acuerdo con la disciplina militar, el comandante general del ejército pasa al retiro y se nombra inmediatamente a otro comandante general. Tendría que haber sido ese nuevo comandante general el que asuma la conducción. Y al que le tocaba era el general Ernesto Montañez. Y Montañez movió sus fichas para tratar de sacar a Velasco del camino. Pero lo hizo de una manera como caballero. Quería conversar con Velasco y convencerlo. Él ya había hablado con jefes de la Marina, del Ejército, de la aviación, y estaban de acuerdo que evidentemente Velasco debía, si pasaba el retiro, la revolución pasaba a otras manos. Y Montañez quería hacer esas manos. Pero ¿qué pasó? Que Velasco se enteró. Como Montañez demoró 24 horas en decirle las cosas como debían hacerlas y dar su golpecito como era esperado, quiso hablar con él primero, a los caballeros, y Velasco se le adelantó, convocó a la Junta revolucionaria y le preguntó cuando Montañez quiso hablar, lo paró en seco. Vamos a comenzar por el más antiguo, que es el almirante Navarro. Hola. Y Navarro dijo, la revolución sostiene al militar que designa el ejército. En ese sentido tenía cierto apoyo de Montañez, pero inmediatamente Velasco le da la palabra al general Gilardi de la Fuerza Aérea, y el general Gilardi dice, no hay ninguna duda de que la revolución debe continuar en sus manos. Lo dejó sin piso. Antes de que Montañez hablara, Velasco da un golpe de mano y dice, Ernesto, tu golpecito ha fallado. Vámonos al Consejo de Ministros. De frente. Se acabó la cosa. O sea, había tensioncitas y posteriormente era tan intransigente como a veces uno lo imagina, o era una persona que podía conversar y podía transar en algo. Velasco. ¿Quién? Velasco. Hay personas, relata desde el caso de Angelita Benavides, que es fantástico. Tiene pues, en general yo creo que una persona de un carácter bien fuerte, un poco resentido, yo creo que él actuó un poco por resentimiento, por su, parece que tuvo un origen muy pobre, muy difícil, muy duro, que lo resintió, no pudo entrar al ejército en su momento, entró como tropa, después al año siguiente se las arregló para tener buenas notas y entró por la escuela de oficiales, y siempre se preocupó y quiso estar adelante y ser el primero o sea, tenía cierto fuego interior que le quería y también fue, así como Morales Bermúdez, los dos fueron primeros de sus promociones y nunca fallaron. Yo lo conocí personalmente y siempre, y las veces que lo vi me pareció una persona de temerle. Yo no hubiera querido tenerlo cerca, digamos, apariencia. Tenía unos ojitos penetrantes negros, pero esos que llegan hasta el fondo, que no te olvidas de ellos nunca. De eso me acuerdo. Y además era de los que sacaba revólver y se sentaba a conversar con era soldado, pues, era soldado. Pero cualquier soldado no hace eso. La experiencia de la tropa parece que lo era un hombre que mandaba y que le tenían respeto y sabía cómo imponerse. Pero hay aspectos que revelan, por ejemplo, algo que no es lo que comúnmente se pensaba de él. Por ejemplo, a la señora Ángela Benavides de Silloni, que acaba de enviudar. Así es. Su esposo 11 hijos, 12 hijos. Y la dejó con 11 hijos. El mayor iba a entrar a agronomía. Y bueno, murió el papá, entonces el chico tuvo que ir a ocuparse de cómo sobrevivían en esa tierra.
y ella cuenta que cómo empieza la reforma por el norte, donde los tiranos, que eran de la tierra de Velasco, estaban seguros que a ellos no les iban a tocar nada. Pero se equivocaron porque les confiscó a todos, desde arriba hasta abajo, y cuando iba a empezar, ya estaba llegando hacia el sur, y empezó a preocuparse porque ellos nos agarran a nosotros también. Claro. ¿Yo de qué voy a vivir? Con 11 hijos. Ella fue a tomar la cuerda de San José en Chincha. Sí. Se enteró que los domingos él recibía. Entonces fue varios domingos y hizo su cola, pero no la recibió. Hasta que un domingo se entera que un oficial le dice: hoy día solamente recibe el general para el besamanos. ¿Qué besamanos? Porque es su cumpleaños. Yo vengo a recibirlo, yo vengo a felicitarlo. Y de esa manera se puso cola. Lo saludó y le dijo: lo felicito, le deseo a usted que tenga un buen día y espero que su reforma sea justa. Porque su reforma agraria sea justa. Nada más que eso le dijo. Y parece que a él le llamó la atención. Ella cuenta pues que se peluqueó, y pues parecía que se le había presentado impecable, ¿no? Dice, pero parece que a Velasco, por ejemplo, le llamó la atención a esta señora que le dijo: y espero que su reforma sea justa. O sea, no le dijo vengo a pedirle nada. Y que apenas ella salió, ella me contó porque yo la entrevisté, que apenas ella pasó, Velasco estaba llamando a probablemente a su decán, el doctor Garland, creo. Y me dijo que este señor le contestó algunas preguntas a Velasco y luego que terminó la cola, este personaje le dijo: si usted quiere, señora, yo le puedo conseguir una cita. El general me ha dicho que el presidente. Entonces consiguió una entrevista, lo cogió, le contó. Y bueno, le quitó 30. Ella tenía 130 hectáreas. Y solo le quitó 30. La dejó en 100. A partir de ahí. A partir de ese momento. O sea que sí escuchaba. O sea que. Bueno, algunas veces. Bueno, tenía su corazón. Tenía su corazón. Eso, por ejemplo, revela que en vez de que, porque ella tampoco no le contó que sería viuda y que nada. No le dijo nada, simplemente. Espero que su reforma sea una reforma agraria justa. Y yo me imagino que también es la forma como ella lo dijo, ¿no? De una manera. Y le generó a él una reacción. Claro. En el libro vas a encontrar algunas cosas que dice Enrique Chirino Soto sobre Velasco, que son muy, muy interesantes. Sobre la personalidad de Velasco. Lo que ¿Quién lo conoció directamente? Sí, lo debe haber conocido, pero no creo que haya tratado con él. Pero se hizo una idea del tipo de persona que era, y él escribió un libro. No recuerdo el título, lo menciono en el libro ahora, pero ahí describe bien la personalidad de ese hombre, muy bien. Interesante. Y justo hablando del tema Velasco, ¿en qué momento viene la debacle y en qué momento entra Orales Bermúdez? Ahí creo que entró todo el plan Cóndor a tallar, ¿no? No necesariamente, no coincidió con el plan Cóndor. Lo que pasa es que, como te contaban antes, ya una vez que ya se habían cumplido 3 o 4 años de la revolución, había inquietud dentro de la Fuerza Armada se había polarizado. Había los que apoyaban y había los que calladamente estaban en contra. Estos fueron creciendo en número y llegó el momento en que Morales Bermúdez, que le tocó ser comandante general, fue a Tacna y dio el golpe el 28 o 29 de agosto del 75. Con el apoyo de todas las regiones militares. O sea, estaban a favor incluyendo la segunda región militar de Lima, que estaba bajo el comando de Leonidas Rodríguez Figueroa, que había sido jefe de Sinamos con Velasco. Con Velasco, y Velasco ya estaba enfermo. Pero lo que pasa es que Velasco en ese momento ya estaba enfermísimo. Estaba muy enfermo. Había tenido un aneurisma, estaba en silla de ruedas. En su casa. Era más difícil, le hubiera dado la guerra, digamos. Pero ya poco tiempo después Velasco muere también, ¿no? Bueno, sí, poco tiempo después. Y hay una narración muy interesante de Monseñor Van Baren, porque era muy amigo de él, de cómo lo acompañó en sus últimos momentos. Acá se cuenta. Cómo lo conoció y bueno, eso es parte de la gracia del asunto. Es parte de la gracia que cuando vean este libro van a tener pues tantas historias de tanta gente que ha participado en esta época. Bueno, otra cosa que no hubo oportunidad de decir, no solamente fue que la única revolución de esa clase en la región, sino que además es casi la única que no tuvo problemas con la Iglesia, porque hubo muchas revoluciones, hubo varias en algunos países de Sudamérica y de América Latina en general,
en que hubo diferencias entre el gobierno de turno y la iglesia, y entre ellos hubo tremendas... Interesante, a pesar de no ser una revolución de derecha, ¿no? Y no. Aquí estaba la teología de la liberación, no, pues ya había entrado aquí, funcionamiento, entonces se acercó al el Vaticano II ya acababa de terminar. Y eso le quitó tener otro problema en la cabeza al gobierno. Entonces... O sea, es una revolución bastante especial, digo, particular en comparación con la resto de América Latina. ¿Tú te acuerdas? No sé si te acuerdas, pero se te lo dijeron. Siempre dijeron, nosotros estamos realizando una revolución no capitalista ni comunista, pero nunca dijeron qué era. Bueno, decían que no era. ¿Qué no era o qué era? No, se criticó, se consideró como una objeción que fuera hecha de arriba hacia abajo. Bueno, yo recuerdo que también cuando empezó la revolución cubana decían que no era comunista. Ah, pero eso fue el comiencito. Al comienzo dijeron lo mismo. Ya que mencionas a Cuba, evidentemente en la etapa de Velasco hubo influencia cubana muy fuerte acá. Pero ya era una revolución tardía, digamos, de acuerdo a los movimientos mundiales. Un grupo de generales a los cuales decían los cubanos. Sí. Jorge Fernández Maldonado, Leonidas Rodríguez Figueroa, Arturo Valdés, José Graham, esos eran los cubanos. Y eran fuertes porque tenían cargos importantes y mucha personalidad. Pero, claro, con el tiempo todo esto se desvaneció. Claro, como todo, ¿no? Pero no hubo tampoco una organización que decidiera mejorar en todo sentido al Perú. Porque, por ejemplo, ¿qué pasó con los campesinos? Porque se quedaron sin un pedazo de tierra donde vivir, o por lo menos para poderse alimentar, para poder tener un lugar, un techo y que un área de... Digamos que sí se rompió una estructura colonial fuerte, ¿no? Se le rompió el espinazo a la oligarquía. Pero no se sustituyó por una cosa mejor. Exacto. Sino por ejemplo, por una... les hubiera dado educación, hubiera previsto educación para esos campesinos. Una clase media, digamos. Sustituyeron la tijuana por una... Más rápido una clase media, y que además esa gente que hasta ese momento vivía de los sueldos de sus empleadores, se quedaron sin nada, porque fueron los intermediarios, las cooperativas quienes se aprovecharon de la circunstancia. Perdón por no, ya estamos cerrando eso. Es más, los campesinos nunca se sintieron representados, porque lo que pusieron fue una capa intermedia que eran los burócratas técnicos, que fueron los que se adueñaron de las decisiones, que nunca beneficiaron a la... ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en las cooperativas agrarias de azucareras del norte? Fíjate, hasta ahora en Tumán, en esas redes, hay pleitos entre ellos, se agarran a pedradas, hay que llamar a la policía, hay diversos grupos. Casi 50 años. En esa época nosotros éramos exportadores de azúcar, porque en esas haciendas se producía bien, pero ahora somos importadores de azúcar. Eso es claro, ¿no? Igual ha cambiado radicalmente el tema demográfico aquí, pero sí... Además la pesca también. La pesca, claro. Cayó en manos de Pesca Perú y los pesqueros fueron ¿a dónde? A Costa Rica, a Ecuador, ahí se instalaron y triunfaron. Y nosotros nos perdimos el talento de toda esa gente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por venir. A ustedes las gracias, realmente. Es el libro. Muchas gracias a ustedes por la buenísimo, interesantísimo, ya me lo digo un ratito. Sí, además es de lectura fácil y es como para hablar ahora. Se trata, me imagino. Y yo lo que espero es que de ahí salgan, hay tantos temas para explotar, que de ahí salga gente de todas las profesiones que se interese en su tema, en cualquiera de los temas que hay ahí por si acaso te interesa, el libro está en todas las librerías. ¿Está en qué librerías? ¿En todas? En todas. Está en todas las librerías, se llama La Revolución que sacudió al Perú, María Delfina Álvarez Calderón y Enrique Álvarez Calderón, que están acá y que les agradecemos mucho las historias que nos han contado de primera mano, además. Qué suerte tenemos. Eso es lo importante, que es de primera, son historias de primera mano. Muchas gracias.